¿Te has sentido bueno? Has dicho, pero si yo nunca he matado, robado y no necesito cambiar nada porque soy tan bueno. Creo que cada uno de nosotros se ha sentido tan bueno que no hemos necesitado ni necesitamos de Dios para hacer cosas buenas. Hay que entender que no solo matar, robar es pecado. La hipocresía delante de Dios es aborrecible. Hola, hola. Muchísimas bendiciones para todos los que escuchen esta palabra. Quédate con nosotros hasta el final porque hoy estaremos hablando con mi hijo según la palabra de Dios, cómo en todos nosotros ha existido la necesidad de sentirnos buenos por nuestras obras. Y a eso yo le llamaría orgullo. Y por consiguiente, nuestra afrenta ha sido en contra de Dios. Afrenta significa insulto que ofende a una persona en contra de su dignidad y honor. Además, te estaremos contando a quienes el Señor Jesucristo no conocerá. Esta reflexión que hacemos hoy es para las personas que han o están sirviendo al Señor y también para los que no. Simplemente para recordarnos cada día que sin Dios no podemos hacer nada que sea bueno. A continuación te leeré Mateo capítulo 23 del versículo 27 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Podrías explicarnos quiénes eran los fariseos y los escribas? Los escribas en el tiempo de Jesús eran judíos que interpretaban y enseñaban las escrituras a la gente. Ellos conocieron las escrituras muy bien y hasta puede ser que copiaban la ley e hicieron eso muy precisamente. En el Nuevo Testamento son muchas veces mencionadas con los fariseos, pero todos no eran fariseos. Bueno, los fariseos eran una secta religiosa y ellos creyeron en las escrituras, pero también daban a la tradición oral de los judíos la misma autoridad que las escrituras. Los fariseos creyeron en la resurrección, el castigo y en el reino espiritual donde hay ángeles. También sabemos que Pablo, el apóstol, era un fariseo. Aquí el Señor Jesucristo le estaba hablando a los fariseos, a los escribas, porque eran sepulcros blanqueados. La gente los veía rectos, justos, pero por dentro Jesús les estaba viendo inmundos como una tumba llena de huesos muertos. Qué terrible, ¿verdad? Y es que la verdad, de verdad se pueden ocultar las cosas delante de los hombres, mas no delante de Dios. Dios nos ve tal cual somos y nuestras verdaderas intenciones. Tenemos que pedir a Dios que nos libre de ser hipócritas. Si hay algo que Jesús aborrecía, era la hipocresía, el pecado, la maldad, ya que Él es santo. A Jesús le dolía la perdición del ser humano. Tenemos que entender que Jesús nos amó y nos ama tanto que entregó su vida por nosotros y también por esos fariseos y escribas. Al igual que en ese tiempo el ser humano puede aparecer muy limpio, podemos ponernos la ropa limpia, planchada, parecer justos delante de los hombres, pero Dios está viendo nuestro corazón y nuestras verdaderas intenciones. Es fácil sentirnos buenos. A la verdad, nosotros sin Dios no podemos hacer cosas buenas. A Dios no le podemos comprar por nuestras obras. La pregunta es, ¿queremos aparecer delante de Dios como inmundos, como una tumba llena de huesos muertos?
aunque delante de los hombres parezcamos justos, limpios por fuera. La verdad sería mejor cuidar primero lo de adentro y estar bien con Dios. ¿Podrías leernos Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23? En este pasaje bíblico el Señor Jesucristo está mostrando que no todo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En el versículo 21 nos deja muy claro que no todo el que llame a Jesucristo Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que haga la voluntad de su Padre. Mejor dicho, el que se sujete a la voluntad del Padre que está en los cielos entrará en el reino de Dios. Y esto es muy serio porque está en juego nuestra eternidad junto a Dios. ¿Cómo crees tú que podemos hacer lo que Dios quiere? Quiero decir, ¿cómo podemos aprender la voluntad del Padre y dónde está la guía para aprender del Señor Jesucristo? Aunque siempre no es fácil saber la voluntad de Dios, yo sí creo que a muchas cosas tenemos respuestas que están en la Biblia. Jesús nos dio un ejemplo que tenemos que seguir y es hacer la voluntad del Padre. Así que podemos mirar lo que Jesús hizo aquí en la tierra, lo que el Señor ha dicho en la Biblia, sus instrucciones. Cuando hagamos una decisión, sería bueno pensar si esto es algo que es bueno en los ojos de Dios y de la gente también. Pero por supuesto, primero viene la voluntad de Dios. El Señor quiere que compartamos el Evangelio, así que tenemos que pensar si es bueno para el Evangelio y la imagen de Cristo. Como Jesús dijo, también somos la luz del mundo, reflejamos la luz del Señor. Es importante que la gente vea el amor de Cristo en nosotros y ya eso puede acercarlos al mensaje del Evangelio. Vuélvenos a leer, por favor, Mateo capítulo 7, versículo 22 y cuéntanos qué quiso decir el Señor Jesucristo, porque esto era para los que trabajaban en la obra, profetizaban en el nombre de Jesús y echaban hasta fuera demonios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos? Este pasaje está hablando de los falsos profetas, así que parece que Jesús no está hablando de los cristianos aquí. El contexto es que Jesús está hablando de cómo saber cuáles son falsos y cuáles son verdaderos por las obras. Pero también hay gente que hace milagros en el nombre de Jesús, pero el Señor nunca los había conocido. No hicieron la voluntad del Padre. Como Jesús dice en el versículo anterior, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Jesús nunca los conoció, aunque hicieron tantos milagros. Hay gente que dicen que son cristianos y hacen tantas cosas en el nombre de Jesús, pero parece que no tienen esa fe que salva. De verdad nunca creyeron. Y este pasaje nos muestra que las obras no salvan el alma, pero haciendo la voluntad del Padre nos salva. Lo que quiero decir es que la obediencia a Dios viene por la fe verdadera que salva. Cuando de verdad crees en el Señor Jesucristo y crees que murió en la cruz por nuestros pecados y que resucitó en el tercer día, serás salvo. Y todo esto viene por el Espíritu Santo y Él empieza a transformarte a una nueva criatura. Como dice en la primera de Samuel 15:22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Así que aunque hagas estas cosas tan maravillosas para Dios, o puede ser que pienses que las hagas para Él, no siempre significa que vienen por la fe.
Tenemos que mirar si hacemos cosas para el Señor o para la gente, para que nos vean que somos tan grandes. Tenemos que ser obedientes al Señor. Esto es más importante, tener fe en Él. Amén, así es. También en el versículo 23 Jesús dijo, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Qué terrible! En el versículo 23 el Señor Jesús está diciendo que en ese día no conocerá a aquellos y que los apartará de sí y que les dirá hacedores de maldad. Este es el juicio de Dios por haber obrado de la forma incorrecta, porque el Señor no había quitado los dones dados, pero ellos los habían usado de la forma incorrecta, haciendo maldad. Ellos pensaban que estaban seguros por eso que habían podido usar estos dones. Se sentían tal vez orgullosos, por eso le decían, en tu nombre no hicimos esto. Es lo mismo que tú dijiste, hijo. No era por obras la salvación. El Señor estaba viendo su maldad. No estuvieron sujetos a la voluntad de Dios. Tal vez ellos empezaron bien, pero después decidieron hacer su voluntad y no la del Padre. Hicieron un espectáculo de los dones y la palabra de Dios, y su corazón estaba lejos de Él. Si Dios quiere, nos veremos en una próxima oportunidad en Canal de Bendición. Maranata. Amén. Amén.